Buenas noches, si me escuchan y si ven las diapositivas. Sí, doctor, sí se lo escucha y sí se ven las diapositivas. Perfecto, muy bien, muy buenas noches ante todo. Vamos a empezar esta clase sobre traqueostomías. En realidad la traqueostomía, hoy probablemente antes de la pandemia, el uso de una traqueostomía no era tan frecuente y posteriormente y durante la pandemia ha traído como consecuencia de que la traqueostomía se convirtió en un acto médico, en un procedimiento quirúrgico muy importante, debido a las condiciones, ¿cierto?, tan agresivas de la carga viral que desencadena pues, cuadros severos de insuficiencia ventilatoria. Entonces, esto ha hecho pues de que los centros de salud, inclusive de menor complejidad, ha hecho de que de alguna manera, casi por necesidad, haya convertido a los médicos que recepcionaban estos pacientes, sobre todo internistas, sobre todo usiólogos, emergenciólogos, el uso frecuente de lo que es una traqueostomía, ¿no? Entonces, antiguamente solamente eran cuadros que de acuerdo a la patología y a la indicación se hacían, pero gran cantidad de los pacientes que han cursado cuadros severos han pasado y han tenido que recibir este procedimiento que se llama traqueostomía, ¿no? Como ustedes ven en el concepto, una traqueostomía no es nada más un acto quirúrgico que consiste, pues, que vamos a comunicar la vía aérea superior con, con el exterior, ¿no? Mediante el cual se practica una abertura en la tráquea a través de la cara anterior del cuello y la idea es colocar una vía, en este caso un catéter de traqueostomía, para que pueda haber una vía aérea permeable y no solamente para mejorar el espacio muerto, la ventilación del paciente, sino aprovechar también para la extracción de ciertas secreciones naturales que siempre existen a nivel de la vía respiratoria alta. Y con mayor razón, cuando es una vía aérea alta que está sufriendo un proceso infeccioso, como por ejemplo les he dicho el COVID, hay un montón de secreciones. Esas secreciones determinan pues una serie de barreras para que el aire transite normalmente del exterior hacia el interior del pulmón, para que así se pueda hacer una homeostasis o intercambio, ¿no es cierto?, del CO2 con oxígeno y que traiga como consecuencia una buena oxigenación del paciente. Todas estas cosas a veces se pueden bloquear, ya sea por una enfermedad o ya sea que vamos a ver posteriormente en una situación de emergencia. Entonces, nada más que traqueostomía es la comunicación, ¿cierto?, de la vía respiratoria, en este caso alto, para el exterior y que va a permitirnos meter o introducir un traqueóstomo, que es básicamente un catéter, una sonda, por supuesto diseñada para tal fin. Pues eso es, pero tenemos que diferenciar qué es una traqueostomía, tomía, ostomía, ya sabes lo que es ostomía, y qué es una traqueotomía, ¿entendido? Entonces, lo que antes se utilizaba era más frecuente las traqueotomías antes de la epidemia. ¿Qué cosa es la traqueotomía? Como están viendo ustedes en la diapositiva, es un procedimiento quirúrgico que solo tiene un objeto de utilizarlo en una situación de emergencia, ¿entendido? Un atragantamiento, digamos,
en la parte superior, hacía de que la persona que está frente a esto, el médico, pudiera hacer una traqueotomía. Entonces, por lo tanto, es temporal, no es definitivo o no va a estar muchos días. Simplemente podemos agarrar, hacer la traqueotomía, digamos, en el peor de los casos, extraer los cuerpos extraños, que generalmente son restos alimenticios, es cuando se atraganta por el paciente, ¿no? O aprovechar para hacer una biopsia, ¿no? Que es que antiguamente era frecuente, hoy en día no es frecuente porque gracias a ahora tenemos broncoscopios de altos niveles. Entonces la palabra traqueotomía es símbolo de emergencia, de una cosa pasajera, de una cosa que se usa en situaciones muy especiales. ¿Entendido? Este, en cambio, la traqueostomía ya es un procedimiento quirúrgico que se realizan con el objeto, como yo les decía al inicio, de crear un puente, crear un camino, una abertura a través de la tráquea, previamente una incisión en la cara anterior del cuello, en reparos anatómicos que ya les vamos a decir, con la introducción de una cánula, que en este caso es el traqueóstomo, para facilitar el paso del aire a los pulmones y también definitivamente nos sirve también para, ya les he dicho, para hacer aspiración de secreciones propios en un estado patológico. Entonces, esta traqueostomía, hay pacientes, al menos en el COVID, eso nos ha enseñado, que han estado con traqueostomía mucho tiempo, 15, 20 días, 30 días, etcétera. En cambio, la traqueotomía ya es diferente, solamente generalmente está momentáneamente para solucionar una emergencia. ¿No? No utilice usted un traqueótomo, no utilice usted ni un catéter, ¿no es cierto? En el caso de la traqueotomía. No así en la traqueostomía, como están viendo ustedes en la diapositiva, ya se utiliza cuando usted quiere a permanencia, una comunicación entre el interior y el exterior, ¿no? De la vía respiratoria. Entonces es básico saber esta diferencia. Bueno, para eso nosotros, para hacer una traqueostomía, uno debería estar ya preparado para hacer. Como les decía anteriormente, a veces de emergencia había un atragantamiento y había que hacerlo para salvar la vida del paciente, ¿no? Pero hoy en día ya se ha vuelto más frecuente, por lo tanto tengo que conocer yo mi anatomía antes de hacerlo. Como ustedes ven, la tráquea, ¿no es cierto? Es un órgano del aparato respiratorio en forma tubular, ¿entendido? ¿Ya? Es elástico, es cartilaginoso, cosa que nos facilita mucho, ¿entendido? Es elástico sobre todo, ¿ya? Y mide aproximadamente, dependiendo, ¿no? Pero por término medio, 12 centímetros de longitud y un diámetro más o menos de 2 centímetros. Entonces, es importante el reparo anatómico. Como ustedes ven en la diapositiva, hay que ver el cartílago tiroideo y sobre todo el que está por debajo, el cartílago cricoides. ¿Entendido? Ese va a ser un reparo anatómico muy importante. Para eso, la forma más fácil es ponerlo al paciente en decúbito dorsal y en hiperextensión del cuello. Entonces, ahí sí, después del cartílago tiroideo, por debajo de él se puede palpar el cartílago cricoides. Esto va a ser un reparo muy importante. Lógicamente, dentro de la anatomía viene la fisiología. En la fisiología diríamos que la función fundamental de la tráquea es la de brindar una vía respiratoria abierta, ¿cierto? Para que entre el aire y a partir de eso el oxígeno a la zona de los pulmones y se realice el intercambio que es vital para la vida, ¿no? Es parte en el cual ya saben ustedes por fisiología, fisiopatología, que
la sangre arterial, ¿no es cierto? Debido a esta oxigenación, a esta función pulmonar, a esta homeostasis, hace de que tenga oxígeno y el CO2 que trae las venas, ¿entendido?, sea expulsado. Entonces, una función importante es de la tráquea, permitir el pasaje del aire y a partir de eso del oxígeno y hacer el intercambio que se tiene que hacer a nivel alveolar. Entonces, si bien es cierto, una de las cosas de esta diapositiva es que ustedes tengan los reparos anatómicos. Lógicamente es muy interesante hacerlo esto en forma práctica, ¿no? Pero para que usted inmediatamente tenga su reparo anatómico. Felizmente que de alguna manera los cartílagos son fácilmente identificables, la separación de uno con otro, para poder identificar, inclusive a la palpación. Con mayor razón cuando hacemos la incisión, sí se notan los cartílagos y los espacios entre cartílagos, que ese es un elemento muy importante para poder hacer la incisión y introducir, en el caso de las traqueostomías, el traqueótomo o la sonda o el catéter, ¿no? Entonces, lógicamente que ese catéter vamos a ver posteriormente que hay de diferentes diámetros, calibres, de acuerdo a la edad, si es joven, si es adulto, si es niño, ¿no? Bueno, siempre hay que saber un poco de historia, porque la medicina es parte de la vida, es la historia. Siempre hay que tener en cuenta ustedes desde los griegos, ¿entendidos? Son los casi padres de lo que es la parte de la medicina, ¿no? Desde Hipócrates, qué sé yo. Entonces, así como están viendo ustedes en la diapositiva, dice que la primera traqueostomía se atribuye a los egipcios, 3500 años antes de Cristo. Bueno, y posteriormente se menciona en el libro sagrado del hindú del Rigveda del segundo milenio antes de Cristo. Y posteriormente, ya fíjese cómo es la historia, ¿no? Gracias a Dios de que ha sido de alguna manera reportado, ¿sí?, ciertos cambios o inicios de la medicina, ¿no? Después se describe la cirugía en los escritos de Galeno, fíjese. Arateus fue un cirujano o un médico antiguo con mucho prestigio en el segundo siglo después de Cristo. Bueno, pero ¿qué pasa? Definitivamente una traqueostomía, como cualquier procedimiento. ¿Qué les puedo decir? Por ejemplo, una cistostomía, que no es nada más que poner una sondita que va de la piel a la vejiga. Hoy en día el cirujano, el residente de urología o el cirujano general, hacerle una cistostomía era cosa del otro mundo, era cosa hoy en día muy fácil. Antiguamente no, el hacer hasta una cistostomía trae una mortalidad elevada. Igualito ocurría en la traqueostomía, pero no era porque el cirujano de esos momentos era menos hábil que el de ahora. Probablemente los otros eran muy osados y hábiles. El gran problema era la anatomía. No sabían anatomía. Hasta para hacer una simple traqueostomía, yo debo saber qué vasos, qué nervios, qué órganos están cerca. En este caso, por ejemplo, la tiroides, los vasos tiroideos, ¿entendido? Los nervios, los recurrentes, qué sé yo. Entonces, hoy en día, cuanto más conocemos la anatomía, probablemente el índice de complicaciones como hay actualmente es mínimo. Lógicamente que hay complicaciones que están reportados, el sangrado, si usted accidentalmente agarró una arteria, una vena, ¿no? Pero antiguamente la mortalidad era alta. ¿Por qué? Primero por desconocimiento de la anatomía, uno. Dos, una cosa que ha evolucionado la medicina.
¿entendido? Es la bioseguridad, lo que hemos hablado en las primeras clases, la esterilización, ¿no es cierto? Los medios de asepsia. Probablemente eso conducía a qué? A una infección. Imagínense, se infectaba la parte de la traqueostomía, y por ahí nomás ya estaban los bronquios mayores, menores, a lo mejor terminaba pues con abscesos pulmonares o neumonías aspirativas, qué sé yo. Entonces, o hemorragias severas que hacían que en esos tiempos la traqueostomía era una cirugía de alto nivel. Hoy en día, como yo lo repito, si la pandemia trajo muchas cosas malas, también pues también trajo cosas buenas. El hacerse, por ejemplo, en este caso una traqueostomía, un procedimiento casi de rutina, cosa que no lo hacía antes. Entonces, hoy en día, probablemente y con seguridad las complicaciones son menores, porque hay conocimiento de la anatomía, porque se aplica la asepsia y la antisepsia, porque ya se utiliza el material de apertura, ya se apareció los traqueostomos, los túbulos endotraqueales, ya aparecieron las agujas, hilos. Entonces es una evolución de la medicina, ¿entendido? La primera traqueostomía exitosa, quiere decir que nos reporta que no han sido exitosas las anteriores. Fue realizada en 1546 por Antonio, era un cirujano italiano, ¿ya? Musa Brasabola, ¿entendido? Y Trossiu, un francés, en 1800 refiere a la salvación de 50 niños con difteria gracias a la traqueostomía. ¿Por qué? Ya habrán estudiado ustedes ya en patología, la, la difteria produce pseudomembranas, esas pseudomembranas, sobre todo en la parte muy alta de, de la tráquea, de la zona faringea, pseudomembranas que dificultaban la entrada del aire. Entonces, muchas veces los niños a veces no se morían por la severidad de la difteria, sino porque las pseudomembranas o membranas obstruían y se morían por asfixia. Entonces, el hacer una traqueostomía, fíjese la cantidad de niños en que se ha salvado. Entonces, estos son valores importantes. Si bien la traqueostomía, vuelvo a repetir, se ha vuelto de alguna manera un procedimiento, digamos, casi de rutina, sobre todo en los servicios críticos. Antiguamente no era así. Ocasionalmente se hacía una traqueostomía, ¿no? Entonces, como les digo, a veces una determinada enfermedad, en este caso la pandemia nos ha traído también la contrapartida de que este procedimiento sea más familiar y más frecuente, ¿no? Bueno, el término de traqueostomía, el término viene del griego traquearteria, que significa, ¿no? Este, una, una arteria gruesa o un conducto grueso, ¿no? Y tome, que significa cortar, de ahí viene traqueostomía, ¿no? Ya, como ya les repito, hay que hacer la diferencia en ostomía, traqueotomía y traqueostomía, ¿no? Entonces, les vuelvo a repetir, si va a ser temporal, traqueotomía, pero si va a ser permanente, traqueostomía. Ese es indicado ya que se utiliza la palabra estoma, que significa boca abierta o aperturada. Por eso hay varios, pero no hay cistostomía, ileostomía, gastrostomía, que decir como digamos,
gastrostomía del estómago con el exterior. Digamos que ha tenido ese Mm, Digamos, ¿no? Pues la traqueotomía, no la ostomía, la traqueotomía en obstrucción de la vía aérea es una emergencia que ya le hemos dicho. Otra cosa, cuando es permanente ya traqueostomía en ventilación asistida, eso se utilizó mucho, se ha utilizado mucho en la pandemia. Limpieza de las secreciones a través de un aspirador traqueal, bronquial, pulmonar. Muchas claro, veces doctor. el problema venía no tanto por la severidad del cuadro, sino por la obstrucción. Reducción del espacio muerto, lógicamente, es Doctor, buenas noches. importante. Disculpe, Sí, se dejaron de proyectar las diapositivas. a ver, un momentito. Ya. A ver, me esperan un momentito, un momentito. Ya, doctor. Pero las primeras han visto, ¿no? Sí, ese ratito nomás se dejó de proyectar. En indicaciones han visto. A ver, Eh, un ratito. ok. Ahora, Ahora sí, doctor. ya. Listo. Entonces son las indicaciones, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora el traqueótomo. ¿Ya? A ver, la siguiente la ven, ¿no? Está en ¿Ven esa? Sí, sí, doctor. Ya. Mire, como ven ustedes, vamos a hablar en el caso de la traqueostomía. Entonces ya hemos dicho que es permanente, tiene que estar varias a veces semanas, meses, y eso también requiere muy importante del cuidado de enfermería, de la limpieza de la herida operatoria, es clave acá. Por eso que los servicios de UCI, de terapia intensiva, también hay enfermeras emergenciólogas o uciólogas exclusivamente en el manejo de esto, ¿no? Entonces el traqueótomo es un tubo más pequeño que el endotraqueal para lo que se utiliza para poner anestesia es más largo. En cambio, el traqueótomo es más pequeño porque va directamente pues, de la piel, ahí nomás está cerca de la tráquea, ¿no? Bueno, se introduce a través de la traqueotomía o la incisión que usted ha hecho, ¿no es cierto? Y permite la ventilación o respiración del paciente. ¿Ya? Esta vía se utiliza en pacientes que van a necesitar de largos periodos de intubación, ¿entendí? En los cuales, aparte de facilitar el intercambio de oxígeno, también se aprovecha, como ya les he dicho, para que la enfermera haga la aspiración cada, según la indicación del médico o según la experiencia de la enfermera cuando vea que hay bastante secreción para hacer la limpieza general. Entonces, un traqueóstomo, como ven ustedes, está constituido de una cánula, de una cápsula interior y un obturador. Como ven ustedes, la cánula externa, es la que se encuentra directamente relacionada pues, con la herida operatoria, con la piel. ¿Entendido? Esa es la que está más accesible a que la enfermera siempre haga la limpieza de la cánula externa. ¿Entendido? Entonces, eso es muy importante. Después tenemos Mm,
Oh. Disculpe, doctor. Este. La, la incisión en la parte anterior del cuello, hay que Doctor, tener unas pinzas. se cortó en la cánula externa y se Ya, dejaron de ya, ya, presentar las diapositivas. ya. Un ratito tengo más seca. Ya. Ah, ahora ven, material y equipo. Sí, doctor. Ya. Entonces, como le decía, es fácil tener, digamos, una hoja de bisturí, unas pinzas para hacerle hemostasia, separadores. Hay un separador que ya les han enseñado saludablemente en instrumental, los separadores de Faraday, pinzas hemostáticas, tijera, bueno, todo lo que se sirve para una sutura, ¿no? Agujas curvas generalmente, seda fina, listo. Y lógicamente que hay que este, utilizar material pues, de bioseguridad, de esterilización, hacer la limpieza de la parte anterior con una sustancia que sea como un antiséptico, lógicamente con guantes, poner en forma superficial lidocaína que puede haber, que hay en el mercado, y lógicamente tener sus gasas, etcétera. Entonces, o sea, para un procedimiento pequeño, ¿no? Listo. Mire, ahí está, en forma teórica nomás el paciente, como ya les he dicho, en decúbito dorsal, el cuello en hiperextensión. Aquí está la clave, señalar el borde inferior del cartílago cricoides, como ustedes están viendo en la diapositiva, indicar el lugar de la incisión y se muestra la escotadura y diferenciar más abajo la escotadura external, ¿no? Sobre todo como referencia, pero lo más importante es identificar el cartílago cricoides y siempre se tiene que hacer en el borde. Así como ven, la incisión transversal o levemente arciforme, o sea, curvada, ¿ya? De concavidad superior, más o menos de 3 a 4 centímetros, a un dedo por debajo del borde inferior del cartílago cricoides. Este es el reparo más importante, ¿ya? Y en la zona media, cuando usted se aloja en la zona media, hay vasos, nervios que pueden traer como consecuencia sangrado o lesión, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Como cualquier incisión, primero es la piel, celular subcutáneo, aparece la capa muscular, se la retira, ¿no es cierto? Con el separador y ahí debe aparecer ya los cartílagos y buscar los espacios intercartilaginosos, ¿no? ¿Ya? Acá está muy importante, hay una referencia que hay que tener cuidado, el istmo de la tiroides, que está en la parte media, ¿no es cierto? Los dos lóbulos tiroideos están juntos por el istmo, eso hay que separarlo. Y si hay un poco de sangrado, se liga, ¿entendido? A medida que va avanzando, o a veces hoy en día ya tenemos el electro, ¿cierto? Para abreviar el tiempo. Lógicamente que a medida que se va incidiendo, se infiltra pues la piel, ¿entendido? Y para que nos facilite, ¿no? Hasta la identificación de la tráquea, como yo les dije, ¿entendido? Y se hace la apertura del anillo. Se abre la tráquea en forma vertical, mejor arriba en forma de Y, dejando más o menos indemne un anillo traqueal por debajo del cartílago cricoide. Este es el reparo más importante. Borde inferior del cricoides. ¿Entendido? A veces esto hay que hacerlo muy rápido debido a la gravedad del caso. Entonces,
es importante tener un poco de serenidad, una serie de cosas frente a un paciente que está en estado que puede entrar ya a un paro respiratorio. Idealmente se debe abrir a nivel tercer y cuarto anillo traqueal, así como están viendo ustedes. Una vez que se abre, se introduce. ¿Ya? No solamente una vez que está apertura, hay que fijar el tubo. ¿Ya? La tráquea de la piel con 5 puntitos, 6 puntitos. Entonces, eso es muy importante. Ya, entonces, este es importante, ¿no? Borde inferior. Ya, listo. Ahí está. Cómo se fija a la piel, cómo se introduce, todas cosas son muy importantes, ¿no? Igual, entonces, sobre todo la parte de anatomía quirúrgica, fijar los puntos, introducir la clave, dependiendo. Puede ser del 8 al 10 en adultos, según observamos en el niño, generalmente, lógicamente el calibre tiene que ser, ¿no es cierto?, del número 2 al 5, ¿ya? Y luego seguidamente se pone su gasa, todo eso para que siempre esta herida debe ser, debe ser, perdón, aló, estoy en clases, te devuelvo la llamada, ¿ya? Ya, ya, ya. Entonces, y una vez que está fijado, la enfermera tiene que tener mucho cuidado en la limpieza diaria. ¿Cuáles son las complicaciones? Hemorrágicas, porque se puede agarrar algún vasito. Lo que es importante también, lesiones del cartílago cricoides, sobre todo cuanto más alto es la traqueostomía, ¿no es cierto? Hay que cuidar los reparos anatómicos, la tiroides, el esófago, los nervios, ¿entendido? Y la cúpula pleural. Ya, inmediatamente puede haber obstrucción de la cánula, lo cual es todo un problema. Hay que volver a aspirar, ¿no? Enfisema subcutáneo quizás sea lo más frecuente. Abscesos pulmonares infecciosos, ¿ya? Después traqueitis, traqueobronquitis, las atelectasias. Cuando usted no ha fijado bien la cánula, se puede desplazar, ¿ya? Tardías los granulomas traqueales por el mucho tiempo que está con traqueostomía. ¿Ya? Fístulas traqueocutáneas o traqueoesofágicas, estenosis de laringe. Eso se ha visto mucho en la pandemia, han tenido que hacer una cirugía reconstructiva de la tráquea una vez que se ha retirado la traqueostomía. Ahí ven el paciente con un enfisema subcutáneo importante. Eso es lo que es un granuloma por el tiempo que ha estado con la traqueostomía, ¿no? Es un tejido neoproliferativo de células inmunes que se forman alrededor de donde estaba la traqueotomía, ¿ya? Y eso es importante como complicación. ¿Cuáles son los beneficios? Cuando se hace con mucha pericia y se hace y bajo los cuidados de la enfermera, hay que darle el confort necesario para que el paciente no tenga problemas, ¿no? Hay que, como dice acá, facilitar los cuidados de enfermería y aspiración de las vías aéreas, facilidad para que el paciente se pueda movilizar lo más antes posible y en algunos casos permite la alimentación por vía oral. ¿Ya? Entonces, en conclusión, la traqueostomía es un procedimiento que solo se realiza en un centro quirúrgico o unidad, cuidados intensivos con todas las medidas asépticas. ¿Ya? La traqueostomía es una técnica quirúrgica que se permite la comunicación directa de la tráquea, como yo ya les he explicado, con las vías respiratorias bajas, generalmente del segundo y quinto anillo traqueal. ¿Ya? La mayoría de los pacientes tienen al principio un poquito no se adaptan, lógicamente, peor en la zona, ¿no? Pero al cabo de unos días se van a adaptar, ¿ya? Inclusive para hablar al principio no hay la posibilidad, luego ya con técnicas de rehabilitación, lo que va enseñando, ya permiten emitir sonidos y finalmente poder hablar, ¿ya? El personal técnico de enfermería es importante, por eso hay enfermeras exclusivamente en servicios críticos, ¿no? UCI, etcétera, ¿no? ¿Ya? Todo el tratamiento que nosotros utilizamos en las ostomías, en este caso traqueostomía, tiene que ser completamente estéril, ¿ya? A cuidar la bioseguridad, la asepsia es muy importante, ¿no? De todos los biocontaminantes que puede haber.
desde la herida operatoria y las zonas que están alrededor de él. Bueno, en esencia eso sería básicamente lo que es una traqueostomía. Yo quiero que sepan qué cosa la diferencia en una traqueostomía, entonces la utilidad en cada uno de ellos, cuándo se usa, y esto es muy importante. Entonces, como ven ustedes, hoy en día esta técnica se ha vuelto muy frecuente, cosas que no lo hacían antes, pero ya casi rutinario los servicios críticos, tanto para la enfermera como para el personal de enfermería, ¿no? Básicamente, quizás una de las cosas importantes son los reparos anatómicos, que eso es más que enseñar en forma virtual, es en forma práctica. Conociendo los reparos anatómicos, vamos a evitar las complicaciones como la hemorragia, la lesión de algún nervio, de un órgano, ¿cierto? Han visto ustedes. Entonces, eso es básicamente la parte práctica. Muy bien, alumnos, yo creo que hemos terminado por el día de hoy esta clase importante de traqueostomía. Muchas gracias, Muy bien, doctor. ya sí. Van a disculpar a veces por la parte, pues el sistema virtual, eso trae sus consecuencias. Listo, entonces hasta otra próxima oportunidad. ¿Listo? Hasta luego. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.